buenas noches, queridos amigos. Sean ustedes bienvenidos nuevamente a Señales Ocultas por Tercera Llamada Radio, bajo una producción de Cristian Aguilar Centurión. Y en esta noche con la grata compañía de mis queridos amigos y colaboradores. Estefanía Samperio, ¿cómo estás, Fanny? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Otra vez por acá. Muchas gracias por acompañarnos, de verdad. Luis Hernández, querido amigo, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo te va? Pues bien, gracias a Dios. Ahí estamos, echándole ganas. Después de una temporada de ausencia, aquí estamos otra vez. Pues bienvenido, ya hacías falta. Oye, medios de contacto, Facebook, Twitter, Instagram, como 3A Llamada Radio, así como el chat que aparece en la página de www.3ayamadaradio.com o en academiatercerallamada.com.mx. Ahí estamos a la orden de quien guste dejarnos comentarios, dudas, sugerencias, regaños, lo que deseen. Ay, qué tema para el día de hoy. ¿Cómo lo ven? Interesante. Interesante. ¿Tú, Fan? Sí, muy interesante, muy complejo también. También. Como hemos platicado en otras ocasiones, pues lo abordaremos de manera muy sutil, externando opiniones. Un saludo a nuestros queridos amigos que nos hacen el favor de seguirnos por ivox.com allá en España, en otras ciudades, en otros países. Un saludo a Punta del Este allá en Uruguay, Argentina, Guatemala, Perú, Chile, Estados Unidos. Oye, esto va creciendo, ¿eh? ¿Sí? Sí, por supuesto. Muchas ciudades en la República Mexicana. Muchas gracias por todos sus comentarios. Nuestra producción se está encargando de darle seguimiento a los temas que nos sugieren, a los comentarios e incluso críticas que nos hacen. Bienvenidos todos ellos porque nos obligan a esforzarnos y ser mejores el día de hoy. ¿Qué te parece, Estefanía Samperio, si eres tan gentil y nos dices de qué vamos a hablar esta noche? Pues el tema es viajes astrales o viaje astral. Entonces vamos a empezar con varias visiones, ¿no? Tanto la psicológica, la espiritual, la física también. Sí. Entonces a ver hacia dónde nos dirige ese punto y que cada quien pues pueda dilucidar lo que más le convenga, ¿no? Y a lo largo de la historia, ha sido un tema que ha causado mucha controversia, ¿no, Luis? Muchas maneras diferentes de pensar. ¿Tú qué opinas? Sí, bueno, pues han sido muchas culturas alrededor del tiempo, ¿no? Y del mundo, muchas culturas que, pues uno podría decir, no tienen nada, vamos, no se comunicaban entre ellas y todas hablan de esto que hoy en día conocemos como el viaje astral. Claro, lo nombraban con otras palabras, ¿verdad? Otro tipo de técnicas, pero desde la antigüedad se ha estado enseñando, sobre todo de maestros a sus discípulos, ese tipo de capacidad innata del ser humano para entrar en contacto con otras dimensiones, otras vibraciones. Bien, fíjate que es controversial y nos vamos a ir despacito, porque pues yo tengo muchas dudas, muchas inquietudes, yo estoy seguro que ustedes también, y nuestros queridos amigos que nos hacen el favor de seguirnos, es probable y seguro que muchos de ellos también tengan inquietudes en este sentido. Pero ¿qué les parece si comenzamos por el inicio? Vamos a definir qué es un viaje astral, ¿sí? Estuvimos haciendo algunas investigaciones, estuvimos leyendo un poco y estas definiciones dicen que el viaje astral es la separación que se da en el cuerpo físico del cuerpo. La definición vuelve a ser astral o etéreo, o el alma o el espíritu. Es la capacidad que tiene el individuo para hacer que su esencia energética abandone su cuerpo, y ahí empieza el relajo. Sí, hay testimonios de personas que en situación de muerte, en situación hospitalaria o clínica, pierden o están perdiendo la vida por algunos minutos, y ellos cuando vuelven en sí, no fallecen, empiezan a comentar la sensación que tuvieron en esos instantes en que se supone estuvieron muertos. Bueno, entonces, ¿qué te parece, Luis, si nos dices, dentro de las teorías y las
filosofías del conocimiento gnóstico, ¿qué es el viaje astral? Bueno, pues antes de entrar en eso, tendríamos que definir, por ejemplo, por qué se le dice astral, ¿no? Astral, por lo menos en lo que a mí respecta, me suena como a las estrellas. A los astros. A los astros, exacto. Que no tiene nada que ver con la esencia. Bueno, según el conocimiento gnóstico, sí. Dado que, yendo a un poco a lo científico, ¿no? En la teoría del Big Bang, cuando de la nada estalla todo, todos partimos de un mismo punto. Y se va haciendo desdoblamientos en diferentes dimensiones, que se va haciendo más denso cada vez. La energía se va haciendo densa y se va formando la materia, que nos formamos nosotros, pero en esencia todos somos una sola cosa. Sí. Mi esencia, la tuya, la de Fanny, la de los animales, la de las plantas, la del mismo planeta, los planetas, el Sol, las galaxias. Corresponden a una unidad. Somos una unidad, exacto. Entonces, cuando se habla del plano astral dentro de los estudios gnósticos, por ejemplo, se habla que es la quinta dimensión. Todo ser humano pues tiene cuerpos en diferentes dimensiones. En la cuarta dimensión sería, que es el tiempo, es el cuerpo etérico, y en la quinta dimensión se encontrarían el cuerpo astral y el cuerpo mental, que son energía. Que bueno, sí, son energía, pero pueden ser materiales también, pueden ser materia. Entonces, bueno, dado que todo se convierte, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? ¿Es la teoría de quién es tú? Bueno, lo expresó, sí, el científico Albert Einstein, si no me equivoco. Es Lavoisier. Ah, Lavoisier. Bueno, entonces me equivoqué, una disculpa. Bueno, entonces, ¿cómo se llama él? Anthony Laurent Lavoisier. Bueno, dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿verdad? Bueno, entonces si eso es verdad, el aire que estoy respirando es lo mismo, está hecho de lo mismo que la carne que tiene te el cuerpo. compone. Ajá. Y la roca o la piedra que estamos nosotros o el usando. Agua en el mar. O el agua. Entonces, ¿qué es lo que los hace diferentes? ¿Por qué? La estructura atómica. ¿Y eso de qué depende? Pues de la aleación de átomos en ¿Y los elementos. Exacto, quién condiciona la fusión o que se junte un átomo con otro? Claro. Es el electrón, ¿verdad? Que es la parte negativa. Sin embargo, por ejemplo, en estudios de física cuántica, que han hecho análisis sobre el electrón, a lo mejor un día sería bueno hacer un programa de eso, de la física cuántica, se dieron cuenta que el electrón, que es esa parte negativa, que si nos vamos a la composición del átomo, tenemos a la parte positiva, la negativa y la neutra, ¿no? Que en los antiguos tiempos o las antiguas religiones le llamaban Padre, Hijo y Espíritu Santo, o en los egipcios le llamaban Osiris, Isis y Horus, que es la tríada divina, ¿no? De la que se crea todo. Por eso es que Dios está en todas partes, que es el átomo. Pero los científicos lo que nos explican es por qué o qué condiciona a la energía a transformarse en determinada materia. ¿Será que es algo al azar? Excitación electrónica y el cambio de electrones en los orbitales o suborbitales atómicos. Ajá, ¿no? Que se definiría como vibración, ¿no? Entonces es la vibración la que condiciona a la energía a transformarse en materia. Sí. Mientras más vibran, más excitan, claro. Y mientras menos vibran, más sólido es. Sí. Así es como se van creando las dimensiones. Los estados, los estados de la materia, sí. Entonces, hablando de un plano conscientivo, pues el viaje astral vendría a ser eso, un estado vibratorio superior. ¿Por excitación? Por excitación de las partículas subatómicas. Que obligan, esa vibración obliga a la parte etérea del individuo a desprenderse, o no lo obliga, lo motiva y le da la posibilidad de desprenderse de la materia y luego... Más bien es como sintonizar un canal en una radio. Si yo me mantengo denso, tanto por lo que como, por lo que pienso, pues eso lo sabemos todos, ¿no? Todos atraemos lo que somos y lo que pensamos y lo que decimos. Sí. Entonces, si yo estoy en un estado vibratorio, que es la vibración es lo mismo que la conciencia, en un estado vibratorio denso, pues voy a mantenerme en una dimensión densa. Pero si mi estado vibratorio se incrementa, si mi conciencia se incrementa, entonces voy a tener acceso a otros niveles vibratorios que nosotros llamamos dimensiones. Oye, como el caso astral. Por ejemplo, yo me quedo pensando ahorita.
Alguien adquiere la capacidad por medio de la vibración de su nivel energético de lograr la separación le podemos llamar energía, alma, espíritu o cómo. Porque por aquí se habla de la materia que somos como cuerpo y de la energía que habita dentro del cascarón que tenemos como cuerpo, ¿sí? Vamos a pensar que alguien adquiere la capacidad de separar esa unidad, dejar el cuerpo físico y aparece el cuerpo etéreo, astral, podríamos llamarle, ¿no? Es diferente, el etéreo pertenece a la cuarta dimensión, que es el cuerpo vital, sí, encargado de absorber las energías planetarias y de lo que te comes también, y el cuerpo astral está en la quinta dimensión. Aquí, ¿cómo sucedería, por ejemplo? ¿Cómo sucedería? Si haz de cuenta, ¿se separa del cuerpo qué? No es que se separe algo del cuerpo, más bien es que entra en otra sintonía, en otra vibración. Sí, pero ¿qué? Es lo que hacen, por ejemplo, los monjes budistas cuando se ponen en meditación. Lo que se busca realmente en la meditación es un desdoblamiento de la conciencia. Sí, a ver, espérame, a lo mejor estoy haciendo mal la pregunta. ¿Qué se desdobla? La energía. O sea, el cuerpo se queda en su materia y una energía sale de nosotros. Más bien la conciencia. Es que el cuerpo... La conciencia es pensamiento, ¿también? No, está más allá del pensamiento. El pensamiento es otro cuerpo dentro de la misma quinta dimensión. Ok, entonces vamos a pensar que es un individuo que está formado por su cuerpo físico, astral, vital. Sí, y su conciencia. Y se da un desdoblamiento. El cuerpo físico permanece y la conciencia, ¿qué pasa? Entra en otro plano vibratorio. Sí, ya es energía. Lo que pasa es que todo es un trío de materia, de energía y de conciencia. No puede existir una cosa sin la otra. Pero te comento esto por lo siguiente. Hay un desdoblamiento. Quiere decir, eso me gustaría que pudiéramos aclararlo. Se separa, ¿sí? Una energía que da conciencia a un cuerpo físico. Ok, vamos a dejar el cuerpo físico estacionado. Totalmente dormido. Totalmente dormido. Vamos a hablar de esa conciencia que se separó de esa energía. ¿Ahí qué sucede? ¿Cuál es el paso siguiente? Ya se separó por vibración, que puede ser ocasionada, según algunas doctrinas, por la meditación, por la reflexión, ¿por qué más? También por algunas plantas. ¿Por sustancias? Por sustancias. ¿Tóxicas? No tóxicas. Bueno, también tienen esa capacidad, sí, pero no sería un desdoblamiento astral hacia una vibración superior, sino a una vibración inferior. ¿Por qué? Como el caso de las drogas, por la densidad de la vibración. Ok. Por ejemplo, los antiguos... vamos ahí. Un cuerpo que a través de la meditación, de la oración, es capaz de alcanzar un nivel de vibración que le permite ese desdoblamiento de su conciencia, no es lo mismo que alguien que ingiere alguna planta para hacerlo. Depende cómo lo haga y depende del ritual que ejecute. No es lo mismo irse al monte y agarrar un montón de peyotes y comérselos sin haber tenido una preparación psicológica previa y un conocimiento previo de lo que se está haciendo. Obviamente va a haber un resultado, pero pues no es un resultado, digamos... El desdoblamiento se va a dar. El desdoblamiento se va a dar porque son unas reacciones químicas en el organismo que te producen estados alterados de conciencia. Bien, ahora, fíjense qué interesante. Estamos hablando, el ser humano tiene la capacidad, a través de una educación, a través de información, de poder adquirir la técnica que le permita separar su materia física de su conciencia. Es más o menos como morir, ¿no? De hecho es una muerte pequeña. Por ejemplo, ¿es la muerte en chiquito? Sí, cada que nosotros nos vamos a dormir, sí, todos, cuando vamos y nos acostamos, experimentamos la separación de ese cuerpo astral. Sí. Lo que pasa es que como vivimos con la conciencia dormida, pues vamos al sueño y seguimos totalmente dormidos. Ajá. Hay personas, hay seres iniciados, maestros, que a través de rigurosas prácticas, técnicas y
y del despertar de la conciencia, ellos ya lo que logran hacer es dejar al cuerpo y desdoblarse conscientemente, porque en esto del desdoblamiento de la conciencia hay varios niveles. Puede ser espontáneo también, ¿no? En algunos casos puede ser. Hay personas que lo han experimentado. Sí, puede ser que yo esté aquí y de repente, sácale, ya me vea aquí sentado y yo esté arriba en mi conciencia, en mi energía, y me vuelvo un espectador de mi existencia. Eso por unos instantes. Por unos instantes. Fanny, ¿qué dice la psicología del viaje astral? Pues depende, porque hay como varias corrientes en este sentido, pero la psicología estricta o clínica pues lo ve como una mera alucinación. ¿Una enfermedad? No como una enfermedad, sino puede ser producido por múltiples enfermedades, ¿no? Estaba, por ejemplo, pensando en la situación del cáncer, ¿no? Muchas personas que tienen esta enfermedad que es súper dolorosa, sobre todo cuando hace metástasis, pues sí, tienen muchas alucinaciones, ¿no? Con cosas que les causan paz o cierta tranquilidad, ¿no? Entonces, se han realizado en este sentido muchos experimentos también para poder comprobar este tipo de actividades, que pueden ser como más espirituales, pero no o hasta la fecha no se cuenta con los instrumentos que puedan declarar como cierto esto, o sea, no es comprobable en el plano físico. Entonces, para la ciencia, pues no es válido, ¿no? Pues obviamente no es comprobable en el plano físico porque pertenece a un plano superior. Claro, pero la ciencia se basa en eso. Entonces, sí, como ciencia... En el método experimental. Claro, como ciencia no lo puedes experimentar, entonces no es comprobable. Pero lo que sí se ha logrado comprobar es que mediante ciertos experimentos se han estimulado ciertas áreas del cerebro y se ha logrado que la gente experimente estos viajes astrales, ¿no? Sí. Entonces, sí se ha comprobado de manera científica que mediante cierta estimulación a estas áreas, pues puede vivir el mismo proceso. Entonces, estas personas no necesariamente tienen un nivel de espiritualidad alto o no han hecho meditación. Ajá. ¿No? Simplemente que a lo mejor prestaron. es como la misma estimulación que se pudiera recibir a través de algunas hierbas, a través de algunos rituales, pero ya de manera más concreta en algunas zonas del cerebro. Sí. Quiere decir entonces, fíjense qué interesante, ¿no? Que el ser humano, al hablar de los viajes astrales, podemos de alguna manera ver las posibilidades que se generen. La primera, que puede ser ocasionado por una preparación y un estudio de áreas espirituales, como puede ser la meditación, la concentración, la respiración, el yoga tal vez, y lograr ese desprendimiento. Pero también puede ser ocasionado por algunos tratamientos, fármacos o herbolarios o de sustancias ajenas al cuerpo, que lo puedan inducir al estado alterado de conciencia. Y además se puede presentar como una enfermedad de índole psicológico o psiquiátrico. Sí, claro. Entonces sí, pues es muy difícil detectarlo, sí, ¿no? Porque entonces probablemente si la persona padece esta enfermedad, pues sea como muy real para ella. Para él, en su vivencia, puede generar un pensamiento tan vívido como si hubiera sido o fuera su realidad. Claro, igual, por ejemplo, en enfermedades como la esquizofrenia, oyen voces y ven cosas que, como decíamos en capítulos anteriores de este programa, pues puede ser que nosotros no tengamos la capacidad de verlo, pero para ellos son totalmente ciertos, ¿no? Y pueden señalar a lo que están observando. Y hablar con y hablar. Oye, claro. Entonces, el viaje astral, ahorita es que me está diciendo producción que tenemos que ir a un corte. El viaje astral, ¿cuál tendría dentro de la filosofía del conocimiento, Luis? ¿Cuál sería el objetivo del viaje astral? Sí, fíjate que esa es una pregunta muy interesante y realmente conocer la respuesta a esa pregunta nos despeja dudas de por qué se hace, ¿no? Ajá. Porque durante todas las culturas antiguas se ha tratado este tema realmente, de unas dimensiones superiores, de conocimientos. El viaje astral en sí, un desdoblamiento astral consciente, se supone que está, digamos, es algo exclusivo de seres que se preparan, ¿no? De personas que llevan un conocimiento espiritual, sea en la religión que sea, porque
según nos dicen los grandes maestros de todas las culturas, en esas dimensiones superiores no le importa que tú seas católico, que seas pobre, rico, que seas rico, que seas pobre, no, lo que importa ahí es el estado de conciencia o el estado de amor que tú desarrollas en este plano físico. Sí. Lo decía Jesús de Nazaret, ¿no? Pues nos habla de esa vida espiritual, ¿no? El que renuncia a lo material por lo espiritual, pues gana la vida eterna. La vida eterna. Era lo que, su reino no es de este mundo. Su reino no es de este mundo. Mi padre tiene muchas moradas, ¿no? La casa de mi padre tiene muchas moradas. Ahí lo que está hablando, obviamente, son de los diferentes estados vibratorios de la energía que uno no va a acceder hasta que no tenga la conciencia despierta. Entonces, un viaje astral es algo realmente, es plenamente consciente. Vamos a ir a un corte y regresamos, pero les quiero pedir que hagan esta reflexión. ¿Para qué? Para despertar la conciencia. ¿Para qué queremos, o para qué las personas muchas veces buscan el despertar de su conciencia para lograr viajes astrales? Vamos a un corte y regresamos. Esto es Señales Ocultas, por Tercera Llamada Radio. En unos minutos regresamos, no se vayan. Regreso en Señales Ocultas, muchas gracias por continuar con nosotros. Interesante tema, viajes astrales. Ok, dijimos que hacia dónde, para qué, ¿no? El ser humano, durante la realización del viaje astral, puede vencer las limitaciones físicas, ¿no? Quiere decir que en instantes puede estar en un lugar a miles o millones de kilómetros. Ahora, Fanny, la imaginación del ser humano, psicológicamente hablando, ¿puede ser una fantasía mental? Sí, pues claro. Ajá. Es que también depende de la imaginación, ¿no? Sí. Depende de muchos factores, porque también puede ser provocado por un trastorno mental, ¿no? Provocado por una cuestión cerebral, por ejemplo, ¿no? Algún neurotransmisor, alguna sustancia que esté de más también lo puede afectar. Y también puede ser una cuestión de imaginación, siempre y cuando sea consciente. Porque, por ejemplo, cuando ya es en sueños, pues eso ya no se puede controlar. Pero puede suceder que mientras el cuerpo esté en estado suspendido, dormido, esas sustancias en el cerebro puedan motivar esas imaginaciones. Sí, pero las motivarían todo el tiempo, en todo caso. O sea, sí sería como, pues, un trastorno. O sea, sí estaría presente en todo momento. Entonces, puede estar presente en diferentes momentos. Y también depende del nivel de activación. O sea, se activa durante ciertas... Por ejemplo, una persona con estrés, ¿no? Va a vivir ciertas situaciones en su vida, y también puede ser que se activen ciertos mecanismos a nivel mental. Ok. Oye, Luis, ¿para qué el viaje astral en la teoría del conocimiento gnóstico? Bueno, pues básicamente una cosa es, por ejemplo, hablar de Jesús, y otra cosa es hablar con Jesús, ¿no? Por ejemplo, la quinta dimensión, que es la eternidad, ahí no hay un pasado, un presente, un futuro, sino que pasado, presente y futuro son un instante. Entonces, aquellos grandes maestros o aquellas personas que logran tener el dominio sobre el viaje astral, pues obviamente ven de forma directa los acontecimientos, hechos que han sucedido, se suceden y se sucederán. Y más que eso, eso también es llamado mundos internos, ¿sí? Hablando del conocimiento. En los mundos internos uno puede ser instruido directamente por esos grandes maestros de la humanidad, como en este caso Jesús el Cristo, o el Buda, o Hermes Trismegisto, o Quetzalcóatl, o todas esas grandes divinidades que han estado entre nosotros. Estaba yo pensando, a veces se me da, a veces pienso, oye, ¿no será también como una necesidad de esperanza de un ser humano? Es que quiero llegar a esto. Es como fugarse de una realidad que no nos gusta, de buscar una esperanza mejor, un conocimiento que complete
ese faltante que tenemos en la vida, ¿será eso? Pues para eso es el sufrimiento. Decía Jesús el Cristo, en el dolor te purificarás. Si realmente, si por ejemplo yo estoy contento con mi vida y vivo, como dicen, ¿no?, la vida loca y para mí no tiene ninguna importancia ninguna religión ni ninguna creencia y me da igual si el día de mañana me muero, yo lo que quiero es vivir, pues obviamente yo no voy a buscar nada de eso ni voy a tener contacto con ese tipo de experiencias. Aunque vamos a pensar, no necesariamente se presenta el querer vivir la vida loca. Me refiero a los placeres, las riquezas, no. Es que estaba yo pensando, les digo que de repente se me da, que es como fugarse de la realidad de nuestro mundo. Bueno, es que como cada quien crea la realidad en la que existe. Pero por ejemplo, sí te debo decir que hay millones de personas que sufren en este instante en el mundo, que hay millones de personas que no comen. Y no sé, a ver, déjenme hacer la pregunta. ¿No creen ustedes que es un viaje o una fuga medio egoísta para no contemplar esa realidad? Que a lo mejor, déjenme, este es mi sueño, yo también, que a lo mejor pudiéramos o fuera nuestra obligación corregir primero, porque aquí estamos. Lo que pasa es que nadie puede dar lo que no tiene. Entonces es como un juego de ajedrez, ¿no? Y está un jugador y el otro sumidos en el juego, en el problema, y a lo mejor yo estoy por acá y yo veo como la observador, jugada, ¿no? Ajá. Y dices, estos están peleando entre ellos, pero es más bonito verlo como espectador, ¿no? O más bien, como yo tengo una percepción que no está condicionada por el problema que tienen sus mentes, puedo ver la solución al problema. Pero si yo me meto al juego y de mis decisiones dependen las jugadas, pierdo yo la perspectiva y me quedo totalmente dormido. Entonces, ¿cómo voy a ayudar yo a una persona si me encuentro en el mismo estado vibratorio que la persona? Claro. No lo voy a poder ayudar. Entonces tengo que forzosamente mejorarme a mí mismo, despertar mi propia conciencia para poder ayudar a otros a despertar. Si no, sería totalmente imposible. ¿O qué me dices tú? ¿Te tendrías que ir a otro planeta? No, a otro planeta, a otro estado de conciencia. Va a la siguiente. Fíjense que dijimos que el viaje astral puede ser ocasionado por una preparación espiritual, por técnicas, por meditación, por alguna enfermedad psicológica, psiquiátrica, por alucinaciones, que puede ser inducida a través de sustancias, ya sean de hierbas o narcóticos. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde viaja el que experimenta el viaje astral? Valga la redundancia. ¿A dónde va? Bueno, Pues depende. Sí, depende. Es que, por ejemplo, hay una droga que también se utiliza mucho y se reportan muchos de estos casos que se llama el DMT, que es una droga que nuestro cerebro, nuestro cuerpo genera normalmente, ¿no? Pero entonces al administrarle esta droga externamente, pues bueno, elevamos los niveles que de por sí ya hay internamente. Y mucha gente manifiesta haber tenido esto, ¿no? Vivencias extracorporales. Pero también depende de tanto del estado vibratorio de la persona como de lo que haya consumido o si haya sido logrado de manera natural, espiritual, ¿no? Evidentemente unos van a ser como hacia planos superiores que no pueden ser también descritos de manera física, o sea, no le puedo decir a lo mejor va a ir a tal planeta o va a ver tal cosa, porque eso ya es más personal. Y los planos astrales también pues depende de lo que se haya consumido, puede ser a un plano bajo. Y si no ha consumido nada, ¿a dónde va, Luis? Pues algunas personas hablan de experiencias que sí han sido plenamente conscientes en el plano astral, pero al no saber nada de esto, pues simplemente se quedan flotando en la casa o ven su cuerpo, claro, o se salen a la ciudad a andar volando como si fueran Superman. Oye, qué interesante, ¿no? La verdad, ¿qué riesgos corre aquel que tiene la posibilidad de experimentar un viaje astral? ¿Cuáles son los riesgos a los que se va a enfrentar? Ahorita hablaremos de las vivencias que pueden ser, pero en la investigación que estuve revisando, se habla de riesgos
quiere decir entonces que necesitamos, y aguas con esto, necesitamos una guía, y ya nos volvemos a caer a los liderazgos, ¿no? Y ya somos susceptibles de ser timados o de ser víctimas de personas sin escrúpulos que quieran lucrar. Pero, necesitamos una conducción, o el ser humano necesita una conducción que lo vaya guiando. Pero ¿qué riesgo se supone que corre un individuo cuando realiza un viaje astral? Bueno, pues citando a Hermes Trismegisto, que dice, hay una ley de correspondencia que dice que como es arriba es abajo. Yo aquí en este plano físico no es lo mismo que me ande paseando, ¿qué te gusta? A las 2 de la mañana en la colonia Roma o en Polanco, a que ande a las 2 de la mañana en, ¿qué te gusta? Una zona muy, muy peligrosa de acá. No, pues todas. El Estado de México. Sí, en el Estado de México hay un chorro. Ecatepec, ¿no? Si bueno, Ecatepec. Sí. No es lo mismo que ande a las 2 de la mañana en ese lugar a que esté a las 2 de la mañana en Ecatepec, ¿verdad? Entonces, si eso pasa aquí, aquellas dimensiones, pues es algo parecido a esto. Sí hay lugares a los que pues no se debería uno de acercar y hay otros a los que sí. Obviamente, cuando no se tiene un conocimiento, pues, claro, pues uno por desconocimiento, pues a veces le toca aprender de la forma difícil y de la forma dura. Pero, ¿Y a qué te vas a enfrentar? Pues son tantas cosas a las que se puede enfrentar. Menciónanos algunas, no seas malo. A ver, 5. Un individuo, si tiene la posibilidad de realizar un desprendimiento y comienza un viaje astral, ¿qué riesgos corre cuando no es conducido de la manera adecuada? ¿O tiene una preparación espiritual previa? ¿O un objetivo? Porque la mayoría de los jóvenes hoy en día lo quieren experimentar como una experiencia de deporte extremo, ¿sí? Y les digo que revisando la información encontré que hay infinidad de jóvenes que como experiencia anhelan el conocer los viajes astrales. Pero ¿cuáles son los riesgos concretos? Bueno, pues por ejemplo, riesgo a que se me ocurre ahorita de pronto es en esos planos astrales que les llaman, ¿no? Que también son parte de los mundos internos. Por ejemplo, es donde se hacen las aquelarres, o donde se juntan las brujas para hacer sus cosas. Entonces podría algún incauto caer ahí, y ya sea que lo utilicen para sus experimentos o que lo inviten a ser partícipe de esas prácticas. ¿Espiritualmente? También, sí, son espirituales hacia lo negativo, pero son espirituales. Pueden caer en antros de magia negra también, donde ciertamente ahí existen verdaderos demonios, que son del bajo astral, o también conocido como los mundos infiernos. Y esa alma se va a enfrentar o va a confrontar con esas entidades. ¿Y cuál es el riesgo para él? Pues quedar prisionero. ¿Ahora sí que se va a quedar en el viaje? No, regresaría al cuerpo, pero ya con un pacto, digamos. ¿Una posesión? Pudiera ser, si al demonio en cuestión le interesara, pudiera ser un cuerpo que pudiera utilizar. Oye, ¿y si yo me voy de viaje astral y dejo mi cuerpo en reposo, mi cuerpo no es víctima de la intromisión de una entidad que no sea yo? Jamás. No existe ese riesgo. Si un demonio quiere entrar en una persona es porque la persona previamente ha dado su autorización, porque ellos también respetan, también hay leyes a las que se tienen que adecuar. Pero si una persona es, por ejemplo, si uno se fuera a la cama y al día siguiente despiertas y despiertas en el cuerpo de alguien más, nunca se ha dado, y eso no es, vamos, en el plano astral es lo mismo. Hay algo que le llaman el cordón de Antacarana o el cordón de plata, que es el que se corta cuando uno fallece, por eso ya no puedes entrar otra vez a tu cuerpo. Entonces ese cuerpo está conectado en el ombligo, y el cuerpo astral pues puede andar en otros planetas. Como un flexómetro, ¿no? Sí. Entonces ya cuando el cuerpo físico, porque el cuerpo físico es el que llama al cuerpo astral, ya cuando vas a despertar, o también te puede despertar pues el despertador o un ruido o algo,
Por eso no es recomendable que los padres despierten a los niños con ruidos, palmadas o movimientos bruscos, porque cuando eso sucede, instantáneamente el cuerpo astral, donde quiera que esté, es reabsorbido por el cuerpo físico y toda la experiencia se pierde. Se pierde porque esos recuerdos se borran en el instante, en ese como cambio de dimensión. Algunas personas seguramente que lo han experimentado, pero realmente no existe el riesgo, el peligro de que en un desdoblamiento astral alguien se meta en tu cuerpo. Estefanía, Fanny, si de repente llega una persona a una terapia psicológica y te dice que le suceden eventos de viajes astrales y te hace narraciones de que en su viaje y en su camino encontró entidades de bajo astral que querían dominarlo, brujas o hechiceros que querían atraparlo, que ya no le permitían el regreso, que le causó mucho trabajo y mucha guerra regresar a su cuerpo, tú como psicóloga, ¿qué opinarías de esto? Esa es una pregunta muy amplia, pero también depende, creo que es como muy personal la respuesta, porque, por ejemplo, hay unas corrientes de psicología que, como la parapsicología, que sí tienen esta visión, vamos, ¿no? Y la pueden comprender de manera más humana. No son como tanto de juzgar, ¿no? Y están más abiertos. Pero, por ejemplo, el psicólogo clínico, que es mi rama, lo primero que yo haría a lo mejor sería hacerle una serie de test psicológicos. Ok, sí está padre tu rollo, pero lléname todo esto. Sí, porque ¿no? Las otras son pseudociencias. Claro. Pero la ciencia como tal, ¿qué opinaría? Es la pregunta. Bueno, la psicología clínica haría eso, o sea, pediría una serie de test. Hay un test muy completo que se llama Minnesota, que tiene como 550 reactivos. A manera personal yo lo hice y sí es muy complejo porque te pregunta en la pregunta número 5, ¿a veces escuchas voces? Y ahí le pones, ¿no? Sí. Uh-huh. Pero en la pregunta número 15 te vuelve a preguntar lo mismo pero de manera diferente. Entonces ahí se va contrastando, ¿no? Mira, todas las 5 veces contestó que sí, o sí, no, sí, no. Entonces es como un método súper efectivo, ¿no? Y es de los más complejos, entre otros que hay, que son hasta de muchas más preguntas, y sí pueden como constatar de manera muy cierta si esta persona tiene alguna situación o alguna enfermedad, claro, porque también hay enfermedades que son evidentes, o sea que a lo mejor con el ojo clínico pues empieza uno a examinar, ¿no? Y a detectar qué está pasando en esta persona o qué puede uno ver. Pero también hay problemas, o más bien enfermedades o cuestiones psicológicas en el cual el cliente pues se lo cree por completo, ¿no? Puede ser, es que fíjate qué difícil, ¿no? Vamos a imaginar a una persona que tiene esa vivencia, para él es una realidad. Claro. Y tiene diferentes corrientes de pensamiento, una donde él pueda interpretar que está adquiriendo la capacidad de tener desdoblamientos en su persona, en su cuerpo, en su persona, pero esa es su realidad. Pero también puede tener como origen algunas fallas de índole psicológicas, algunas fallas de origen pues también de cerebral, físico. Ajá. Pero ¿sabe qué? Yo creo a nivel de experiencia que es muy difícil que una persona llegue a un consultorio diciendo eso, porque ya ese tipo de situaciones se dan más en un psiquiátrico. Sí. O sea, ya no se acercan al psicólogo con esas situaciones, son más familiares, más íntimas. Sí, y siento que eso todavía pasa la barrera de íntimos, es profundísimo cuando una persona puede abrirse y decir, oye, es que yo veo demonios y esto, ya es a un grado psiquiátrico, y efectivamente se mandan a hacer no solo exámenes psicológicos o psicométricos, sino clínicos. Fíjate que yo te hice la pregunta directa porque tu área de competencia es la psicología, pero tienes toda la razón, yo debí haber enfocado la pregunta hacia un área totalmente psiquiátrica, donde claro, ya el uso de sustancias o de sustancias ya fuera originadas de manera natural por el cuerpo o carentes en el cuerpo, pero no quise hacerlo para no escapar a lo que era tu rama de qué hacer. Entonces puede ser ocasionado por algún problema de índole psicológico o psiquiátrico que le permita a esa persona vivir una realidad como si fuera, porque además puede ser real para él,
No, y pero es tiene que- un origen que puede ser farmacológico o mental. Claro, y yo creo que un médico o un neurólogo, por ejemplo, lo primero que haría es irse al cerebro, ¿no? Al cerebro y exámenes de sangre, ¿no? A ver cómo está primero su estado físico, ¿no? Porque también en muchas ciencias o muchas creencias también espirituales se cree que gran parte de lo que pasa en la mente tiene que ver con el cuerpo físico, ¿no? Por eso muchas doctrinas como el yoga y otras te dicen ser vegetariano, cuida lo que comes, no vayas a tales lados, ¿no? Lleva una vida como pura. Entonces, sí, yo creo que lo primero que harían sería hacer exámenes. Oye, pudiera ser también que esa persona necesita esperanza. Habría que hacer un análisis del entorno personal, del ambiente individual, para conocer cuáles son los motivantes o las situaciones que lo obligan a buscar cosas más buenas y mejores en la vida. ¿Eso también es válido en la psicología? Sí, bueno, sobre todo con los niños, por ejemplo, cuando se presentan los casos, las personas especializadas con niños, hacen todo un análisis de su familia, porque generalmente, sobre todo los pequeños, por su conciencia y su imaginación, tienden a crear mundos alternos, ¿no? Entonces, si yo con mi mamá me llevo súper mal, pues me invento una mamá que sí me quiere, ¿no? Y por eso, precisamente con ellos empieza a hacer todo un análisis de su entorno familiar, social, escolar, ¿no? Sobre todo ahora que se ha destapado esta terrible cloaca del bullying, ¿no? Entonces se empieza a analizar qué está pasando con ellos. Pero yo me refiero mucho a ellos porque sí tienen como esta capacidad muy abierta, ¿no? A veces como adultos ya la perdemos. O puede ser que la conserves, que como adulto conserves esa necesidad que en la infancia pudiste atesorar de cosas mejores y buenas para ti. Claro, también, bueno, ahora me recuerda esta enfermedad o este síntoma de una enfermedad que es los mitómanos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y me tocó conocer a algunos y dices, wow, es que es increíble porque se lo cree por completito, ¿no? Entonces, Él es el primer convencido de sus mitos. de ¿no? verdad, ¿no? Y no diferencian como que el grado de ya se inventó toda una vida, ¿no? Y sigue inventando. Entonces, ese es un síntoma nada más de una enfermedad que nos está demostrando que hay algo mucho más grande detrás. Entonces es algo muy profundo, realmente no podemos diagnosticar tan solo con eso. Se requeriría una batería de pruebas para saber qué está pasando con esa persona, que también puede ser que lo haga alejarse de su vida precisamente, no qué es lo que no le gusta de su vida, pero también tendríamos que ver qué tipo de alucinaciones son las que estuviera teniendo, ¿no? Si son negativas, de demonios y todo esto, o positivas, porque también eso nos va a decir gran parte de su personalidad, por ejemplo. Y de su necesidad. Claro. Las preguntas que les hago van enfocadas por esto. En la actualidad, sobre todo aquí en nuestro país, se ha dado con mayor frecuencia y a mayor cantidad el hecho de que existan testimonios de personas que manifiestan tener comunicaciones con seres de otras dimensiones, de otros planetas, de otros lugares, y que al hacerlo van motivando a los jóvenes a emprender esa búsqueda, porque a lo mejor no les satisface mucho lo que están viviendo en la actualidad, por un lado, o por otro, por simple curiosidad, que yo creo que es la más, porque nuestro pueblo, por alguna razón, ha ido disminuyendo mucho su espiritualidad, la que fuera. En todo el mundo. Se da ese fenómeno. Entonces es más por morbo que por una necesidad espiritual, creo yo. Bueno, entonces de repente caemos en algo que a mí me cuesta mucho trabajo. Les pido me disculpen si yo puedo herir alguna susceptibilidad, pero he escuchado cosas como estas, que de repente estoy realizando mis actividades y tengo contacto telepático con el hermano que está en un planeta a millones de kilómetros años luz, sangre de nuestro Señor. Y ahí empezaron los problemas. Y que además me manifieste que los seres humanos necesitamos crecer, necesitamos amarnos, necesitamos, y que Él viene de la quinta, octava, novena, perdón si me oigo grotesco, dimensión. Qué difícil.
si me sucede, tengo que pensar, ahí les va, que puede ser ocasionado por la carencia o la adición de alguna sustancia en mi cerebro, que puede ser ocasionada por mi propia necesidad de creer en algo mejor. Que también, pues, bueno, ahora yo retomo el tema pero del déjame te lo termino de platicar. Y que además puede ser motivada por proyectos del manejo de energías electromagnéticas que tienen influencia en mi mente, por maquinaria desarrollada por países muy poderosos. Claro. Ahora, después estuve revisando que se supone ahora que hay entidades que llegan y te jalan el alma. Ajá. Y que así como había abducciones físicas, ahora se dan abducciones del alma. Por eso se me hace un tema muy interesante, porque tiene tantas vertientes que necesitamos mayor información para empezar a despejar de nuestra mente tantas dudas. Entonces, psicológicamente, dijimos, puede ser factible que se presenten carencias de sustancias, una enfermedad. Espiritualmente, en el conocimiento, ¿para qué viajar? ¿Para qué buscar el viaje astral? Me decías que porque no es lo mismo conocer a Dios que hablar con Él. Perdón. Hablamos de los riesgos. ¿Cuáles son los beneficios, Luis? Bueno, según el conocimiento, el beneficio máximo es unirte con el ser, con tu propio ser o con el todo. Obviamente eso requiere de una preparación que pues vidas. No es algo que se logra en una sola existencia. O sea, a los grandes iniciados les cuesta de tremendos sacrificios, super esfuerzos, le entregan cantidades de vidas en pos de la fusión espiritual, de la esencia que nosotros llevamos dentro con el ser que lo es todo. Y eso es parte del aprendizaje, aprender a controlar. Es de manera, fíjense qué interesante, todos esos conceptos se me hacen muy individuales. A tu país, a tu mundo, a tus semejantes, ¿de qué les sirve tu individualidad? Es que no es que sea individual, somos todos uno. No, sí, por eso. Si yo mejoro, por simple ley, mejoraré los demás y los que están conmigo. Obviamente, si yo en vez de enseñarle a los demás a aprovecharse del prójimo, les enseño a amar al prójimo con hechos, pues es obvio que ellos van a hacer lo mismo y su vibración irá incrementando. ¿Será necesario entonces que para llegar a eso tenga uno que hacer viajes astrales? Es parte. Hay cosas aquí que no podemos explicar. Por ejemplo, ¿qué mantiene a la Tierra a la distancia correcta del Sol? ¿Por qué la Luna es el único satélite del sistema solar que no gira? Porque es una nave reptiliana. Eso es lo que ahora están diciendo, ¿no? Que es un satélite artificial, ¿no? Si alguien pudiera tener el desdoblamiento astral, realmente, como no hay fronteras ni temporales siquiera en esas dimensiones, uno podría ver directamente a los reptilianos, en el caso de que existieran. Estefanía, fíjate qué interesante. Antes de preguntarte qué opina el yoga de los viajes astrales, ¿una persona puede vivir una fantasía astral sin darse cuenta que es un padecimiento? Pues sí, claro. ¿Verdad? Pues sí, por ¿Sí supuesto puede? que sí, claro que sí. Para él va a ser muy vívido, muy real, una experiencia tal vez extraordinaria, pero puede tener un origen sí. de padecimiento. Yo también lo enfocaría hacia el punto de si te permite ser funcional, por ejemplo. La enfermedad también se basa mucho en eso, ¿no? Uh-huh. Estás enfermo porque no eres funcional, ¿no? Entonces, esa es también una visión bastante negativa, ¿no? Porque muchos seres humanos son funcionales, no están trabajando como máquinas, pero mentalmente, pues están terriblemente mal, ¿no? Entonces,
si esta alucinación o esta visión te permite ser funcional y adaptarte a tu mundo, entonces, desde mi punto de vista, no está tan mal, ¿no? Porque te permite subsistir, pero también de qué manera te permite desenvolverte, ¿no? En esta sociedad en la que estamos, ¿no? Nosotros estamos en México, como por si no lo saben, y acá hay una situación muy fuerte, ¿no? Como en todo el mundo, o en la mayoría. Sí, está muy difícil. Yo no veo, lo hemos platicado en otros programas, no veo nada halagador para la humanidad si continuamos así. Y de ahí la necesidad de cambiar. Por eso es la necesidad de cambiar, de mirar la vida desde otra forma, de buscar respuestas que muchas veces no hemos podido encontrar a preguntas que nos hemos hecho a lo largo de la vida. Me está diciendo producción que tenemos que ir a un corte. Es Señales Ocultas, regresamos, no se vayan. Muy buenas noches, bienvenidos. Regresamos con este tema, viaje astral. Y bueno, nuestro compañero va a mandar unos saludos. Sí, unos amigos nos están ahí observando donde quiera que estén. Un saludo para Ricardo Kopka, bueno, que está en la Ciudad de México. Y un saludo también para mi amigo Nael, Pokémon es el diablo. Él se acordará. ¿Qué es eso? ¿Es una seña entre ustedes? Sí, cuando estábamos en la universidad. Jesús Huitzil, un saludo. Muchas gracias por los comentarios. Dice que el ser humano es como, el cuerpo humano es como una lámpara de luz. Que cuando se suscita el viaje astral, esa luz se vuelve susceptible para las entidades que no han encontrado la luz a donde regresar, que ya están fallecidos. Y que por eso el cuerpo humano es susceptible de recibir visitas o ataques de seres que están buscando esa luz, que por algún momento en el viaje astral pudimos haber dejado desocupada por andar viajando en otros mundos, en otras dimensiones. Pero bueno, está interesante también. Gracias, Jesús, por tu comentario. ¿Qué más? ¿En qué nos quedamos? No sean malos, regrésame tantito la cinta. A ver, ¿Qué dice el yoga? ¿Qué dice el yoga? Uy, un montón de cosas. Sí, referente al viaje astral. No estábamos en esto. Estábamos hablando de que pudieran ser alucinaciones. Como de la parte más... sí, más vívida, ¿no? Que una persona puede tener este tipo de experiencias y de alguna forma, vívidamente, para él es una experiencia. Y que reconocer que puede ser originada por un padecimiento ocasionado por una enfermedad, va a ser muy difícil que lo pueda reconocer. Bueno, que también son cosas que nosotros tratamos de darles esta explicación física, ¿no? Y muy probablemente no se pueden entender de esa manera, ¿no? No se pueden explicar desde este plano. Sí. Entonces estamos en una dimensión y tratamos de entenderlo todo en esta dimensión y queremos verlo físico. Y a lo mejor él tiene habilidades que nosotros no. Claro, está viendo cosas que sí están ahí, pero que nosotros no alcanzamos a entenderlas. Que como no forman parte de nuestro conocimiento y entorno, no existen, y el enfermo es él, ¿no? También es la otra posibilidad. Qué difícil. Sí, ahí en ese caso, por ejemplo, hay algunos grupos, de hecho en los templos budistas también se hace, que ya no es una sola persona la que tiene la experiencia, sino que por grupos practican el desdoblamiento astral. Y dado que todos están dormidos, pero todos están teniendo la misma experiencia en ese plano y todos se dirigen al mismo lugar, y una vez que regresan a sus cuerpos, hablan de lo que vieron, de lo que sintieron, de lo que se dijeron entre ellos, ahí ya para esas personas, pues obviamente no cabría duda ninguna. Para nosotros sí, porque como no lo hemos visto, y de hecho siempre va a quedar la duda, porque mientras no sea algo que nosotros toquemos con nuestras propias manos, o experimentemos con nuestros propios cuerpos, nuestra propia conciencia, siempre va a ser algo que puede estar a la duda. Subjetivo. Es subjetivo, fíjense. Pero también yo creo que esta gente, si ha vivido algo así, no lo va a estar diciendo. Es muy interior, muy claro, para uno. Y sobre todo, si esta gente ha llegado a compenetrarse de esa manera en este viaje espiritual y despertar de conciencia, pues seguramente no van a estar en Televisa o en YouTube haciendo sus tutoriales de cómo irte al planeta no sé qué cosa, ¿no? O sea, va a ser algo más interno y más de trascendencia personal. Pero fíjense que aquí caemos en esto, a ver si puedo
expresarlo con claridad. Hay un grupo de personas que tienen experiencias afines en ese sentido, se congregan, tal vez uniformen sus experiencias o lleven a cabo otras. Pero también hay otro grupo de personas que consumen sustancias para lograr el mismo objetivo. Y lo comento por esto, hace poco en México se dio el de un grupo de personas, hijos algunos de políticos prominentes en nuestro país, que tomaron a alguien disque chamán y les compartió la vivencia con el ayahuasca. Nada más que uno murió. Y en su búsqueda de por morbo, por situaciones culturales, de modas, vayan ustedes a saber, son susceptibles a querer vivir ese tipo de experiencias. Por eso yo decía que por qué buscar afuera lo que no encontramos dentro. Yo no soy partidario de que el ser humano, con todo respeto se los digo, tenga la necesidad ni de tomar, ni de fumarse, ni de comerse nada para lograr esa situación. ¿Por qué? Porque se me hace totalmente antiespontáneo y natural. Si hay personas que lo puedan lograr en pleno uso de todas sus facultades físicas y mentales, pues habría que buscar la manera de comprenderlo. Pero si es el resultado de la ingestión de algún tipo de sustancia, cualquiera que sea, que lo lleve a ese estado, ya no fue una situación natural, sino fue inducida, y ese es el riesgo que corren los seres humanos. Y se da mucho en todo tipo de nivel social. Desde fumar lo que ustedes quieran, inhalar lo que se pueda o tomarse lo que se desee, con la finalidad de tener ese tipo de experiencias extrasensoriales. Ahora bien. Perdón, yo quiero comentar algo en ese sentido porque pues finalmente consumimos un montón de cosas que nos hacen vivir experiencias. O sea, tomamos café que nos estimula, nos fumamos los cigarros que nos calman. Chocolate. Nos tomamos un chocolate, nos tomamos té verde, nos comemos una maruchan. O sea, todo nos está estimulando y todo, por ejemplo, la Coca-Cola nos permite a lo mejor llevar el estrés. Pero no tiene como fin eso. No, pero sí lo logra, porque también, por ejemplo, el café y la coca y todos estos estimulantes que nos tomamos nos permiten ser unas maquinitas que se levantan a las 7 de la mañana y se duermen a la 1 de la madrugada del otro día. Entonces, sí tiene una finalidad. Pero no te alucinan el pensamiento. Bueno, o sea, es que es a lo que quiero llegar. Claro, pero yo también quería decir que estamos todo el tiempo intoxicados. O sea, finalmente, también estamos perdiendo nuestra esencia humana, natural. Claro. Porque estamos todo el tiempo intoxicados, también intoxicados con esto, ¿no? Que todo el tiempo lo tenemos y estamos acá. No es una intoxicación como tal, quizá física, pero también es una intoxicación mental, ¿no? Y espiritual. De hecho, para alcanzar un desdoblamiento astral, que imagino que muchos de los espectadores querrán saber, ¿no? Cómo se puede hacer. Es que a lo mejor eso ya es la otra parte, la segunda parte de este programa. ¿Cómo hacerle? Ah, bueno, se me espera. Esa sería más interesante, ¿no, señor productor? O sea, oye, ya hablamos, ya criticamos todas las posibilidades, ya las analizamos. Me falta una. Que no se vayan porque... Sí, y ya después, oye, ¿cómo podemos hacerle? Sí, pero ¿cuál debe ser nuestro objetivo? Porque hacerlo por querer conocer o tener experiencias, pues se me hace así como mejor vete a Six Flags. O tírate de un avión. O tírate del paracaídas. Un saludo a nuestros amigos allá en Cuautla que a eso se dedican. Bueno, ¿qué sigue? Bueno, nos ibas a comentar algo. Sí, bueno, según el conocimiento trascendental y ancestral, obviamente pues todo el organismo tiene que estar sano, ¿verdad? Para llevar una buena vida y en este caso específico, para el desdoblamiento astral, el hígado es el asiento del cuerpo astral. Entonces, si el hígado está lastimado, dañado o enfermo, pues el desdoblamiento astral para la persona que lo quiera lograr le va a ser prácticamente imposible. Por eso es que los monjes o las personas que se preparan en este aspecto espiritual pues cuidan mucho lo que se alimentan, porque nosotros somos lo que comemos.
Y todo lo que tú, no es lo mismo que tú te comas, no sé, maíz, a que te comas un trozo de carne de cerdo. La densidad es muy diferente y esa densidad obviamente te va a afectar a la vibración que tienes como cuerpo físico. Y lo que bebes también. No es lo mismo que solo bebas aguas o jugos naturales a que le metas café, le metas Coca-Cola, le metas todo eso, ¿no? Entonces todo eso afecta al hígado. Entonces, si uno realmente quiere buscar este desdoblamiento y no depender de sustancias que te gustan psicotrópicas, alucinógenas, primero tienen que buscarse un buen maestro, ¿no? Que tenga realmente conocimiento a fondo de lo que se está hablando. y tener un objetivo, ¿no? ¿Para qué? Claro, porque si sales, porque le ha pasado a la gente, sale y, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Porque Regresa esas dimensiones más, son iguales que estas. regresa más viajado de lo que se fue. Es posible, pero pues, depende de la experiencia. Aquí en nuestro país, no se vayan a reír ni a sorprender, pero hay muchos lugares donde se realizan ese tipo de viajes. Está Real de 14, Con el peyote, con el peyote. Estaba María Sabina, con los hongos. con los ojos. Sí, Somos un gran productor de cannabis, cannabis, desconozco. marihuana. Ah, Somos un lugar de paso de muchos enervantes hacia el norte. Y corremos ese riesgo. bueno, pues hay una planta, quieren saber cómo salir en astral y ver si esto es real o no es real. Hay una planta que de hecho en un programa yo les platiqué. Hay una planta que se llama, es un árbol que te produce una flor, se llama borrachero, o también conocido como floripondio. Aquí en nuestro país, en otro lugar a lo mejor. Vamos a buscar, Cristian, por favor, no seas malo. Busca floripondio. Sí. Y lo preparamos, porque en otros países seguramente se va a llamar de otra forma. Y nos decías que ese árbol, ¿qué? Bueno, en algunos lugares la flor sí la cuecen y se toman y se ponen todos happy, ¿no? Pues sí. Pero no es necesario, simplemente con dormir debajo de ese árbol y aspirar el aroma, eso ya te va a ocasionar que puedas experimentar el desdoblamiento astral. Fíjate, quedamos tomar, beber, inhalar, inyectarse, o sea, oye, y de manera natural, donde no haya la necesidad de depender de ningún vehículo adicional, donde el ser humano, por su propia espiritualidad, lo pueda lograr. Sí se puede. Qué tema tan interesante, ¿no? Oye, ¿el yoga qué dice de esto, Fanny? Pues el yoga, como es conocido en Occidente, es muy físico, pero el yoga significa unión o yugo, proviene de la palabra yugo, entonces se basa más en una forma de vida, ¿no? Y claro que su meta también es alcanzar la espiritualidad, ¿no? Entonces sí se puede meter en todos estos temas, pero primero pasa como poco a poco, o sea, va por todo el proceso de realización del ser humano, ¿no? Y primero, pues bueno, empieza con el cuerpo y así, ¿no? Entonces, son temas que se dejan como para los iluminados o para la gente que ya ha traspasado ciertos niveles y ciertos procesos. ¿Hay categorías? No. Es como en los partidos políticos o como en la sociedad. Sí. Hay categorías, hay Sí, niveles. A lo que voy es que es un conocimiento que es protegido o que es sagrado, entonces que no cualquiera lo puede hacer, porque si uno no sabe cómo hacerlo, evidentemente va a conectar con otras cosas. Y es ahí donde yo no participo, porque es la negación al total de la humanidad. No es el total de la humanidad, la humanidad se lo niega a sí mismo. Pero El también es como conocimiento está ahí para protección todos. hacia el que se puede hacer daño haciendo cosas indebidas. También decíamos de un maestro, ¿no? Conocer un maestro. Pero también el mejor maestro y el maestro que siempre va a estar al alcance de todos es el maestro interno. Y ese nos va a decir también en qué momento estamos listos para hacer las Lo que cosas. pasa Cuando es uno que está listo también lo busca. Se dice que cuando el alumno está listo aparece el maestro, Claro. pero el maestro siempre está. Sí, pues Lo porque que pasa es que uno no alcanza, porque esto es por, como decías, pues por niveles, es vibración. Si yo me mantengo, o sea, el maestro interno siempre está y ese es el que te va a guiar y te va a poner, por ejemplo, una persona que te va a indicar el camino. No. Y después otra persona que te va, o sea, todas esas personas o todos los acontecimientos que tú vives en tu vida
te los pone tu maestro interno para que te una autopreparación, ¿no? Se conoce también como la autognosis. Entonces, realmente es uno el que se elige a sí mismo. Uno es el que elige la vida que tiene. Y eso puede ser muy difícil de comprender, pero es así. Por ejemplo, un niño que no tiene que comer, que no tiene hogar, ¿él lo escogió? También lo he escogido. Todas las cosas... ¿Cuándo? Si nada más llegó y ya estaba. No es la única vida que he tenido. Y no es la única experiencia que tiene que tener. Híjole, está bien controversial, ¿no? Qué bueno que nos apreciamos mucho, Luis, porque Estefanía, si no, saldríamos así como todos erizados, ¿no? Fíjense en esto. Yo, para poder comprender hacia atrás o hacia adelante, debo entender lo que vivo el hoy. ¿Sí? Pero me doy cuenta que el ser humano, para poderse justificar o para poderse explicar las cosas que no comprende, se da explicaciones. Por ejemplo, como no podemos comprender por qué hay tanto sufrimiento en el mundo, se me hace una justificación el que ustedes me digan porque en sus vidas anteriores tuvo que ser. Porque como no lo podemos explicar en la actualidad, le damos una justificación que no necesariamente tiene que ser real. Yo ahora no veo a la luna, pero el que no la vea no implica que no exista. Y el aire también. Y lo respiramos. Y esas personas y esos seres humanos están ahí y están sufriendo. ¿Y qué hace Dios? Pues habrá que preguntarle a él, pero primero habría que preguntarnos qué hacemos nosotros. Híjole, qué interesantísimo. Entonces, perdón, no nos vamos a salir del tema, porque está muy interesante. Yo aprendo mucho de ustedes, de verdad. Miren, entonces quedamos que puede ser multifactorial, pero también puede ser inducido, puede ser provocado, puede ser resultado de experimentaciones químicas, ya sean naturales o ajenas. ¿Es conveniente para el ser humano tener viajes astrales? ¿Qué opinas, Fanny? No sé si sea tanto esa la pregunta, si sea conveniente, quizás es necesario. O sea, hay cosas que a veces tenemos que vivir y que no las determinamos nosotros, pero que nos van a ayudar en un proceso de evolución. O de existir, ¿no? Porque no necesariamente tiene que ser un proceso de evolución. O sea, quizá a veces tienes que regresarte como para tener otra perspectiva, ¿no? Ajá. Entonces, hay cosas que... Porque también estos procesos muchas gentes tratan de vivirlo y se agarran un tutorial de YouTube y ya dicen, no, ahora sí voy a tener con este tutorial de 5 minutos mi experiencia astral, ¿no? Pero o buscan maestros que viven de eso, que cobran por eso, ¿no? Y que se vuelven su ejemplo a seguir. Claro, y que aparte son falsos maestros o falsos profetas, ¿no? Porque te venden una versión, te hacen imaginar ciertas cuestiones. También ahí puede ser una cuestión de alucinación colectiva, por ejemplo, ¿no? Sí. Yéndonos al psicoanálisis. Entonces yo te invento toda esta cuestión y ha pasado con las sectas que hemos visto hace poco tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces te inducen toda esta idea de que tú vas a salvar al mundo y quitándote la vida, ¿no? Y ya uno, dependiendo también de nuestra psique, nuestra fuerza espiritual, mental, pues la asimilas o no la asimilas, ¿no? Porque si hay un montón de gente y también uno tiene esta capacidad de decidir o quedarse ahí o irse, ¿no? Pero también te agarran por el lado emocional. Entonces a veces hay cosas que uno tiene que experimentar y otros simplemente nunca llegan a experimentarlas. En el grado de la necesidad de cada ser humano se basa en sus carencias la necesidad de una esperanza, de una vida mejor, de lugares mejores. Es fundamental eso para buscar realizar ese conocimiento del viaje astral. Tantas carencias, tantas limitaciones que en el mundo enfrentamos, que queremos salir corriendo de aquí. ¿Será por eso, Luis? Pues yo creo que eso es algo que cada quien se debe responder a sí mismo. Híjole,
¿Qué les parece si hacemos una segunda parte de este programa? Sí, claro. ¿Nos das permiso, señor productor? Dijo que sí. Porque está muy interesante y yo les quiero pedir que nos hicieran favor de decirnos a través del yoga, de la meditación, Fanny, cómo lograr ese estado alterado de conciencia. Pero también Natural, de manera sí, de natural. manera natural. Y nos di todo de manera natural. Y nos dieran ustedes el objetivo que el ser humano debe tener para emprender este tipo de aventuras, que pueden ser inducidas o espontáneas, ¿no? Como comentamos. ¿Qué te parece, Luis? Sí. Sí, Sí, y si claro nuestros que sí. amigos nos hacen el favor de seguirnos, aprenderemos juntos todo esto que nos causa un poco de inquietud. Por lo pronto, les quiero pedir que no sean malos y se pudieran despedir, porque se nos va a volver calabaza la carroza. Y ya es hora, y antes de que Face nos vaya a cortar, pues tenemos que mejor retirarnos, quedan como 2 minutos. Bueno, pues yo muy agradecido por la invitación al programa y pues también a todas las personas que nos están mirando. Seguramente algunos habrán tenido experiencias, otros no. Bueno, yo lo único que les puedo decir es que cada quien vive en el mundo que es capaz de imaginar. Me despido. Yo quiero mandar un saludo a mi hermana Andrea, que nos estuvo viendo, le pareció muy interesante el programa y le gustó mucho el tema, entonces por eso nos estuvo observando. En lo particular creo que sí es importante reflexionar sobre todo lo que hablamos el día de hoy, ¿no? Porque cada quien tiene que decidir. Entonces, yo sí creo que el viaje astral sea una cuestión de elevación espiritual, no nada más como una experimentación. Y bueno, pues no se olviden de darle like a la página, de compartir este video y de comentar también si les gustó, les interesó o qué más les gustaría saber. Y hasta la próxima. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Bajo una producción de Cristian Aguilar, Estefanía Samperio, Luis Hernández. A mí me gustaría despedirme con algo con lo que soy bien enfático siempre. ¿Para qué buscar afuera lo que tenemos adentro? Porque en el mundo no hay cosas que nos den una esperanza mejor, que tengamos que viajar a dimensiones o mundos distantes para encontrar paz y alegría en nuestro corazón. Juan Ramón Rodríguez, muchas gracias por el favor de su atención. Nos vemos dentro de 8 días, a ver si nuestro productor nos hace favor de programar la segunda parte de este programa, y con todo gusto nos veremos aquí, si Dios lo permite y ustedes nos aceptan. Muchas gracias, amigos. Nos vemos. Muy amable.